Ya empecé a grabar. Sí. Bueno, entonces vamos a empezar, para que quede aquí registrado en la grabación, vamos a empezar este ahondamiento en la exploración o este ahondamiento en el tema del criollismo de Borges, leyendo un poema de Fervor de Buenos Aires, que fue su primer libro, y decía que vamos a leer justamente el poema con que se iniciaba el libro en la edición original de 1923 y que, como yo les comenté eh, el miércoles pasado, él corregiría después en posteriores reediciones, o sea, este libro, ¿no? Pero este poema sería uno de esos que él corregiría en posteriores reediciones y no contento con eso, eh, pues finalmente él acabaría suprimiendo a partir de la reedición de 1969. Fíjense, fíjense, esto habla de manera muy certera sobre cómo era eh, Borges como escritor, ¿no? O sea, qué curioso que este poema, eh, pues él lo mantuviera en las, creo que, cuatro reediciones que se hicieron de Fervor de Buenos Aires, y que extraño, digo, que en la reedición de 1969, que fue un año muy especial porque se conmemoraron los 70 años de edad de Borges y se reeditaron todos sus libros, y él en esa reedición decidió que finalmente ese poema no valía la pena, ¿ya? Bueno, pero nosotros lo vamos a leer. Y además, eso fue un gesto inútil de Borges. ¿Por qué? Porque ese poema, eh, pues, circuló ampliamente en las anteriores reediciones y se incluyó en el volumen de las poesías completas, de la obra poética completa de Borges que se hizo después de su muerte, ¿no? Bueno, entonces voy a compartir con ustedes el texto del poema, ¿no? Y vamos a leerlo. Fíjense que no encuentro aquí. Bueno, me dicen si lo están viendo, ¿no? Sí, Ok, sí, sí se ve correcto. ok. Bueno, dice, las calles de Buenos Aires, se llama Las calles el poema. Las calles de Buenos Aires ya son la entraña de mi alma. No las calles enérgicas, molestadas de prisas y ajetreos, sino la dulce calle de arrabal, enternecida de penumbra y ocaso, y aquellas más afuera, ajenas de árboles piadosos, donde austeras casitas apenas se aventuran, abrumadas por inmortales distancias, a perderse en la honda visión de cielo y de llanura. Son todas ellas para el codicioso de almas una promesa de ventura, pues a su amparo hermánanse tantas vidas, desmintiendo la reclusión de las casas, y por ellas, con voluntad heroica de engaño, anda nuestra esperanza. Hacia los cuatro puntos cardinales se han desplegado como banderas las calles. Ojalá en mis versos enhiestos vuelen esas banderas.
Bueno, yo creo pues que em, para empezar, ¿no? Que este es un poema cuyo sentido resulta bastante claro, ¿sí? Eh, y que por tanto no requiere de ninguna explicación. O sea, como diría el mismo Borges, utilizando palabras muy características de él, la inteligencia de este poema, o sea, la comprensión de este poema, no requiere de mayor elucidación. Entonces, vamos a pasar de inmediato a examinar, que es también otra manera de comentar el poema, cómo este poema, Las calles, refleja algunos de los rasgos que caracterizan el criollismo de Borges. Lo primero que tenemos que indicar es que el criollismo de Borges no se extiende a todo el territorio de la República Argentina. Voy a dejarles aquí el poema para que ustedes lo vayan releyendo allí en silencio mientras con base en él eh, exponemos una característica del criollismo de Borges. Decía yo que lo primero que tenemos que indicar es que su criollismo no se extiende a todo el territorio de la República Argentina, sino que se centra por completo en una parte de esa república, que es Buenos Aires, la ciudad capital, que era para él prácticamente toda la patria. Hay que decir también que, como lo permite notar el poema, su criollismo no se extiende tampoco a toda la ciudad de Buenos Aires, sino a una parte específica de la vasta ciudad, la cual, recuerden, ya tenía a comienzos de la década de 1920 cerca de 2 millones de habitantes. ¿Cuál es esa parte específica que reclamaba el interés y el profundo afecto del joven Borges? El poema dice claramente que las calles que eran la entraña de su alma no eran las calles enérgicas, molestadas de prisas y ajetreos. Esto es, no eran las calles del centro de la ciudad, donde se hallaba y hervía la Buenos Aires moderna, llena de edificios y de multitudes de personas, sino la dulce calle de Arrabal. O para citar la frase con la cual él sustituiría en una versión posterior del poema esta que acabo de mencionar, y es las calles desganadas del barrio, las calles desganadas del barrio, es decir, las calles de los suburbios, de las orillas de Buenos Aires, que colindaban ya con la inmensa extensión de la Pampa, tal como lo dice el poema cuando habla de las austeras casitas que se aventuraban a perderse en la honda visión de cielo y de llanura, ¿no? Porque así como nuestro Tuerto López, en un poema cuyo título no recuerdo, pero que habla de un viaje eh, eh, náutico, ¿no? Y en alta mar dice, él dice cielo y mar.
cielo y mar, porque no se veía nada más que eso, cielo y mar. Igual en la llanura del sur de Argentina, ¿no? Que es la Pampa, eh, al parecer cuando se está allí, no se ve otra cosa que cielo y llanura. Bueno, entonces, eh, tenemos pues que un primer elemento característico del criollismo de Borges es que es un criollismo urbano, citadino, ¿no? Recuerden ustedes que el criollismo o el regionalismo o el nativismo en la mayoría de América Latina, de los países de América Latina y como lo fue también en Argentina, en la literatura de la segunda mitad del siglo XIX, era un criollismo campesino, rural, ¿no? Borges nos propone un criollismo urbano, citadino, pero ojo, ojo, un criollismo urbano que no exalta las manifestaciones del progreso material y técnico, que no exalta las máquinas y la velocidad, como lo hacía por entonces otro movimiento de vanguardia, el futurismo, sino que se propone poetizar un sector de la urbe que está como a medio camino entre el campo y la ciudad moderna, que es lo que se denomina como las orillas, los arrabales, los suburbios. Se emplean también indistintamente estos tres términos, las orillas, los arrabales, los suburbios. No olviden que en la primera sesión señalamos que Borges pasó su infancia en un barrio de estos suburbios, Palermo, donde, como él recuerda en su ensayo autobiográfico de 1970, lo cito textualmente, vivía gente de familia bien, venida a menos, y otra no tan recomendable. Bueno, a esta idealización de los suburbios, de los arrabales, se agrega otro elemento criollista en la poesía temprana de Borges, la evocación un tanto romántica del pasado histórico nacional y sobre todo del heroísmo militar de ciertos próceres de la independencia y de las guerras civiles que siguieron a la independencia. Pero tampoco este segundo rasgo tiene un carácter general o indiferenciado, ¿no? ¿Sí? Es decir, no es un patriotismo abierto o abstracto, sino que de algún modo está restringido al ámbito familiar del poeta. Pues lo que en realidad Borges evoca y a veces exalta son los antepasados militares de la familia, que fueron varios, y de inmediato vamos a mencionarlos. Uno es el coronel Francisco Borges, su abuelo paterno, que encontró la muerte durante una guerra civil de 1874. Las guerras civiles en Argentina, en el periodo republicano argentino, fueron en esencia las mismas guerras civiles de Colombia, ¿no? Porque si aquí eh, esas guerras se dieron a causa de la discordia entre los federalistas y los centralistas, allá igualmente eh, fueron fruto de la discordia entre los partidarios de esos dos mismos
sistemas de gobierno. Eso es lo que allá se llamaban los bandos, los federales, no los federalistas como aquí en Colombia, los federales y los unitarios, los unitarios. Tradicionalmente la familia de Borges fue partidaria de los unitarios, ¿no? Bueno, entonces su abuelo Francisco Borges encontró la muerte durante una guerra civil, es una de esas guerras civiles, la de 1874, librada entre federales y unitarios. Otro es el coronel Isidoro Suárez, este con un renombre a nivel continental, que era su bisabuelo materno, quien en 1824, a los 24 años, comandó la carga de caballería peruana y colombiana que determinó la victoria de los patriotas liderados por Bolívar en la famosa batalla de Junín, en Perú, la cual, como recuerda su propio bisnieto, fue la penúltima batalla de la Guerra Sudamericana de Independencia. Un tercer antepasado militar de Borges es el brigadier general Juan Manuel de Rosas, primo segundo del coronel Isidoro Suárez, y quien fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, y también, y esto es lo más importante, fue dictador con poderes absolutos de la nación, por entonces llamada Confederación Argentina, condición que ejerció durante 17 años. ¿Cierto? Fue el hombre fuerte de Argentina en el siglo XIX, entre 1835 y 1852, lo que se conoce como la era rosista. Profe, perdón, ¿cómo es el nombre del familiar? ¿Cuál? A ver, Elvira. El del brigadier general que es primo segundo de Isidoro Suárez. ¿Cómo es su nombre? ¿Cómo era el Juan, nombre? Juan Manuel de Rosas. Juan Manuel de Rosas. Gracias. ¿Cómo no, Elvira? Y hay que mencionar además a otros dos miembros de la familia de su madre, que también tuvieron un destino épico, quienes, aunque no fueron militares de carrera, combatieron también en guerras civiles. Son Francisco de la Prida, quien fue presidente del Congreso, que declaró la independencia del país en 1816, e Isidoro Acevedo, su abuelo materno, es decir, el padre de doña Leonor Acevedo Suárez de Borges. Me he tomado el trabajo de mencionar uno por uno a todos estos patricios militares porque todos ellos le inspiraron poemas al primer Borges, así como también se lo inspirarían al Borges tardío. Todos estos nombres los van a encontrar ustedes en la poesía de Borges. Pero veamos los poemas que se ocupan de estos personajes en el joven Borges. En Fervor de Buenos Aires hay dos poemas. Inscripción sepulcral, que trata sobre el coronel Isidoro Suárez. Y el titulado Rosas, que trata sobre el brigadier general Juan Manuel de Rosas. En Luna de Enfrente hay igualmente dos. El general Quiroga va en coche al muere, que recrea el asesinato del caudillo Juan Facundo Quiroga, aliado de Juan Manuel de Rosas, y un poema de título latino que es Dulcia Lunquimus Arba, título que está tomado de un verso
de Virgilio, que significa dejamos los dulces campos, y que se ocupa de un modo general de sus antepasados militares y hacendados, ¿no? Finalmente, en Cuaderno San Martín hay un poema dedicado a su abuelo materno Isidoro Acevedo, titulado así, simplemente, Isidoro Acevedo, al que hay que agregar otro que recrea la fundación de su ciudad natal. O sea, este es otro poema que se ocupa de la evocación del pasado histórico y que se titula justamente Fundación Mítica de Buenos Aires, que es un poema clásico en Argentina, ¿no? De este manojo de poemas, vamos a leer dos para pasar de nuevo a la poesía. Uno muy breve, que es Inscripción Sepulcral, eh, que, como dije, es el que está dedicado al coronel Isidoro Suárez, y otro un poco más largo, que es El general Quiroga va en coche al Boedo. Entonces, vamos, esto sí los vamos a comentar. Vamos a compartir el primero, que es Inscripción Sepulcral. ¿Ya lo están viendo? Sí, Bueno, entonces, recuerden que este fue el héroe de de la independencia sudamericana que combatió en Junín eh, a- bajo el mando de Bolívar. Dice, es dilató, un, ¿sí? ¿Sí? el poema es un epitafio. Correcto, es un epitafio, así es. Dilató su valor sobre los Andes, contrastó montañas y ejércitos. La audacia fue costumbre de su espada. Impuso en la llanura de Junín término venturoso a la batalla y a las lanzas del Perú dio sangre española. Escribió su censo de hazañas en prosa rígida, como los clarines belísonos. Eligió el honroso destierro. Ahora es un poco de ceniza y gloria. Sí, claro. El último verso es muy característico de un epitafio, ¿no? Ahora es un poco de ceniza y de gloria, ¿no? Es un poema que también, fíjense, está escrito eh, de un modo muy sencillo, muy transparente, ¿no? Tal vez yo simplemente quiero resaltar, no explicar de ninguna manera, sino que quiero resaltar un verso que me sacudió mucho y que me pareció muy logrado, ¿no? Que es este que dice que impuso eh, a las lanzas del Perú, perdón, y a las lanzas del Perú dio sangre española. O sea, fíjense la imagen que nos propone ese verso, ¿no? Que el, el coronel Suárez le dio sangre española a las lanzas del Perú, o sea, a las lanzas del regimiento de húsares que él estaba comandando. O sea, esa imagen de darle sangre a las lanzas como quien alimenta algo, ¿no? Me pareció
terrible y muy lograda, poéticamente muy lograda, ¿sí? Eh, Sació la sed de sangre de las lanzas con sangre española, ¿no? Y bueno, el otro pasaje que quiero comentar del poema son estos dos versos que dice, escribió su censo de hazañas en prosa rígida, como los clarines belísonos. Yo pensé que estos versos estaban hablando en sentido recto, en sentido literal, ¿no? Y pensé que el coronel eh, había escrito, digamos, un libro de memorias, ¿no? En que rememoraba sus hazañas militares, pero quise comprobar la, la, digamos, la corrección de esa lectura, de esa interpretación, eh, eh, con los datos biográficos, pero en ninguna parte se dice que él haya escrito libro alguno, ¿no? Él murió efectivamente en el destierro en Montevideo y murió y se desterró él porque no estaba para nada de acuerdo con la dictadura de Juan Manuel de Rosas. Bueno, entonces llegué a la conclusión, porque es que ninguna biografía dice que escribió X libro, ¿no? Llegué a la conclusión que entonces estos versos son una metáfora, ¿no? Y, y esta interpretación, según la cual estos dos versos son una metáfora, está avalada por una metáfora similar que utiliza Borges en otro poema, pero no de esta etapa. Y entonces él lo que quiere decir es que, digamos, aquí está la metáfora de que eh, vivir es también escribir un libro, o sea, que la vida, que la naturaleza misma es un libro que nosotros escribimos, ¿no? O sea, con nuestras acciones, nosotros estamos escribiendo, ¿no? El gran libro del mundo, ¿no? Y este señor escribió su censo de hazaña, es decir, realizó una gran cantidad de hazañas en prosa rígida. En prosa rígida, ya entonces, de acuerdo con esta interpretación, quiere decir que él ejecutó su gran número de hazañas de una manera severa, cruel, digamos, con esa, con esa, con ese, ¿cómo diríamos? Sí, con esa especie de crueldad, pero que para ellos no es crueldad, sino ser un tropero ajustado a lo que tiene que hacer todo militar, ¿no? A eso se refiere Borges, según mi interpretación, con esto de que realizó sus hazañas en prosa rígida, ¿cierto? O sea, no fue para nada ningún militar, pues, no fue, por ejemplo, como Bolívar, que fue un militar romántico, idealista. No, este fue un militar, pues tropero, ¿no? Que realizó sus empresas militares, eh, pues, yendo a lo que era siempre. Esa es, pues, mi interpretación, es el comentario que quería hacer. No sé si ustedes quieren anotar algo, pues, al respecto. Los escucho y bueno, y aprovecho para decir lo que dije en la sesión pasada. Cada vez que ustedes quieran acotar algo, señalar algo, comentar algo, por favor, me interrumpen sin ningún problema, ¿no? O sea, solicitando la palabra, porque sí, a mí me gustaría
que en lo posible, pues esto fuera, fuera un curso un poco dialogado. Profe, sí me gustó. Yo, por ejemplo, cuando escuché esto de una manera, de una prosa rígida, yo lo asocié como de unas acciones tan contundentes, tan, o sea, Correcto, tan que no pueden ser nunca cambiadas, que nadie las puede interpretar de otra manera. Eso fue lo que yo entendí. correcto, correcto. Sí, 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 sí. Eh, Está dando también algo de información histórica. Está, no sé, no conocía este criollismo de Borges, para mí es nuevo. Eh, y bueno, pensé que era, como tú lo dijiste al principio, ese Borges más de ciudad, que le encantaba la ciudad. sí, Eh, nada, eso. correcto, pero recuerda, Cristi, que este es justamente otro de los rasgos notables de su criollismo. Uno es Sí, que es, que es eh, el gusto por la vocación histórica, ¿no? sí, sí, La vocación del pasado que estaba sobre todo íntimamente relacionado con la historia de su familia, ¿no? Su familia, sí, porque este era su bisabuelo, ¿no? exacto. Bueno, entonces ahora es el turno de leer un poema que a mí me Eh, gusta mucho. ¿Ah? una cosa también que siento en estos poemas, es decir, honran un poco la memoria de sus familiares y de sus antepasados y sus travesías militares, pero también yo lo siento más como poemas en donde el tema es la muerte, o sea, y lo fugaz y lo pasajero de todas estas hazañas. Claro, 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 también está ese tema, claro, sobre todo en el verso final, ¿no? Sí, Sin duda alguna, o sea, el verso final marca un contraste muy evidente con respecto a todo lo que dicen los versos anteriores, ¿no? Que celebran pues esa vida audaz, tan vital, llena de hazañas, y al final dice, y ahora es un poco de ceniza y de gloria, ¿no? O sea, y ahora no es nada, ¿no? Sí, sí, sin duda, Angie, que eso también está ahí, claro, como ese desencanto. Mm, sí, que es un poco esa visión metafísica también, ¿no? De cómo el ser humano, pues al fin, como se termina disolviendo en la nada, pues sí. Mm, suscita como esa visión, sí, eh, desencantada, desengañada, ¿no? Bueno, vamos a leer ahora El general Quiroga va en coche al muere. eh, y noten ustedes de entrada que no dice el general Quiroga va en coche a la muerte, sino va en coche al muere. Esa palabra muere es un, el, es un es un argentinimo. divino verbo, o sea, al muere. Sí, O sea, correcto. Es el una flexión del verbo morir, pero en Argentina esa palabra tiene valor de sustantivo y equivale justamente a muerte, ¿sí? Es un argentinismo y aquí de paso estamos viendo un rasgo que ya yo había señalado, por eso esta vez no me ocupo de él. Dije que aquí vamos a ahondar en el criollismo de Borges, porque ya habíamos hablado un poco del criollismo de Borges en la sesión pasada y nos ocupamos justamente de un rasgo de ese criollismo que es el rasgo lingüístico, ¿no? Como Borges de manera deliberada le apostó al español típicamente argentino y sobre todo típicamente porteño. Bueno, muere es un argentinismo que significa muerte, ¿sí?
Pero ahí vemos, fíjense, Borges ahí. Profe, yo no veo en la pantalla el No, poema. ya lo voy a poner, ya lo voy a poner. Estaba haciendo este comentario previo aclarando el título, ¿no? Entonces, fíjense cómo Borges, por ejemplo, miren, para que nos quede más claro esto, fíjense. Eh, nuestro García Márquez también es un escritor que digamos, eh, ejerció, ejerció el regionalismo, el criollismo, ¿no? Sí, en el sentido de que él desde muy joven también tuvo claro que él iba a construir una literatura basada en la nación, una literatura construida sobre la vida y la historia de la nación colombiana y en particular del Caribe colombiano, ¿no? ¿Sí? Eh, Sí. pero García Márquez, como Borges, eh, también tuvo claro que ese regionalismo, ese criollismo, tenía que tener unos rasgos universales. Pero fíjense, yo lo que quiero decir es que García Márquez nunca, ni en su periodo más temprano como escritor, apeló al criollismo lingüístico. García Márquez nunca escribió, digamos, en el español costeño, ¿sí? En el sentido, pues, claro, o sea, en su lenguaje uno lee Cien años de soledad y uno dice, pero este es el idioma en que hablan nuestras abuelas. Pero él siempre tiene el cuidado de escoger sobre todo el vocabulario, porque más que todo el criollismo lingüístico de Borges tiene que ver es con la elección del vocabulario típicamente argentino, ¿sí? El vocabulario de García Márquez, sí, él procuró siempre que fuera el vocabulario caribe, pero que al mismo tiempo perteneciera al español más universal, al español estándar. García Márquez nunca habría Sí. elegido un criollismo como este, ¿sí? Él habría puesto en este caso, ¿sí? Si lo hubiera escrito García Márquez, lo hubiera puesto el general Quiroga va en coche a la muerte, no al Sí. muerto, ¿no? Ok. Mm. Pero para que vean ustedes lo hondamente criollista, lo furiosamente criollista que fue Borges, ¿no? Ujú. ¿Cierto? Bueno, entonces ahora sí, vamos a leer este poema que para mí tiene, tiene, lo voy a localizar primero. No sé qué se me hizo. Este poema para mí tiene ya una musicalidad, perdón, pero se me ha escapado. Ah, aquí está. No, ya lo pueden ver, ¿no? Cierto. Sí. Bueno, mire, fíjense que Borges, eso lo mencionaba también en la sesión pasada, ¿no? Que un rasgo, ya no propio del criollismo, sino de ese vanguardismo propio de lo que dijimos que era su prehistoria literaria, o sea, el Borges ultraísta, el Borges expresionista. Eh, Algo que le quedó a él de ese vanguardismo fue la decisión de escribir en verso libre, ¿no? En verso libre. Y sus tres primeros libros de poemas están escritos en verso libre, ¿no? Pero fíjense que ya aquí él empieza como a acercarse al verso clásico, ¿no? A la estructura estrófica de de la poesía escrita en verso sujeto a rima y a métrica, ¿no? ¿Sí? Porque uno aquí, incluso aquí hay algunas rimas que no son las
rimas consonantes, que son las que uno más identifica, sino rimas asonantes, ¿no? Y uno ve nada más que observando el poema como objeto tipográfico a simple vista, que los versos tienen más o menos la misma medida, ¿no? Ya hay aquí como una aproximación tentativa de Borges al verso clásico que él utilizaría eh, de una manera profusa en su etapa madura, ¿no? En su etapa tardía. Bueno, entonces vamos a leer. En principio vamos a disfrutar de la música del poema, de la belleza de las imágenes, de lo que los versos nos sugieran. Seguramente se nos van a escapar, se nos va a escapar el sentido preciso de algunos versos, justamente por las palabras que él utiliza, ¿no? Y además por las alusiones que son de tipo histórico. Pero ahora disfrutemos del poema así como les he dicho, y luego yo voy a hacer unas aclaraciones de tipo lingüístico y de tipo histórico, y volvemos a leer el poema para ahí sí ya además eh, disfrutarlos con plena inteligencia de su sentido, de lo que dice, ¿no? Entonces, el general Quiroga va en coche al muere. El madrejón desnudo, ya sin una sed de agua, y una luna perdida en el frío del alba, y el campo muerto de hambre, pobre como una araña. El coche se amacaba rezongando la altura, un galerón enfático, enorme, funerario, cuatro tapaos con pinta de muerte en la negrura, tironeaban seis miedos y un valor desvelado. Junto a los postillones jineteaba un moreno. Ir en coche a la muerte, qué cosa más horonda. El general Quiroga quiso entrar en la sombra, llevando 6 o 7 degollados de escolta. Esa cordobesada bochinchera y ladina, meditaba Quiroga, ¿qué ha de poder con mi alma? Aquí estoy afianzado y metido en la vida como la estaca pampa, bien metida en la pampa. Yo, que he sobrevivido a millares de tardes y cuyo nombre pone retemblor en las lanzas, no he de soltar la vida por estos pedregales. ¿Muere acaso el pampero? ¿Se mueren las espadas? Pero al brillar el día sobre Barranca Yaco, hierros que no perdonan arreciaron sobre él. La muerte, que es de todos, arreó con el riojano y una de puñaladas lo mentó a Juan Manuel. Ya muerto, ya de pie, ya inmortal, ya fantasma, se presentó al infierno que Dios le había marcado, y a sus órdenes iban, rotas y desangradas, las ánimas en pena de hombres y de caballos. ¿Qué tal les pareció el poema? Si alguien habla argentino aquí, sería chévere leerlo con acento argentino, porque eso Por cierto, no, dense ese placer mañana en Google pueden, Debe estar, sí. pueden encontrar, ¿no? Yo lo escuché y hoy lo voy No, a escuchar porque es uno de los poemas que Borges grabó en su propia voz, mm, ¿no? Entonces, claro, no se pierdan de ese placer especial de escuchar a Borges recitando este poema. Borges
era además un buen recitador de poesía. Yo en muchas entrevistas lo he oído cuando de memoria y de repente pues recitaba versos sueltos, una estrofa, dos estrofas, ¿no? Ujú. Sí, bueno, miren, entonces para que ahora sí, porque sin duda, eh, este, aunque como decía el mismo Borges, ¿no? Eso lo dice y de ello hablaremos, pero ya en las últimas sesiones, en sus conferencias sobre poesía, las que están recogidas en el libro Arte Poética, él decía que el sentido no era rigurosamente necesario para disfrutar de la poesía, ¿no? ¿Sí? Pero, pero, Ujú. pero no hay duda de que mm, cuando un poema se comprende de manera perfecta, pues el goce es pleno, total, ¿no? Entonces, primero les voy a decir, les voy a narrar, les voy a dar la noticia histórica que él recrea aquí, ¿no? Que es el asesinato del general Quiroga, ¿no? Así, de manera sucinta, ¿no? El general eh, se llamaba Juan Facundo Quiroga, ¿no? Juan Facundo Quiroga. Pues fue un militar y un político muy importante en la Argentina del siglo XIX, ¿no? De la época de la independencia y después de la época republicana, ¿no? Eh, y de hecho fue aliado de Juan Manuel de Rosas, es decir, era también eh, federal, federal, porque Rosas era federal, ¿no? Bueno, este señor era del norte de Argentina, ¿no? Rosas era del sur, de la provincia de Buenos Aires. Y había sido incluso también gobernador de su provincia natal en el norte de Argentina. Y siendo ya Quiroga, perdón, siendo ya Rosas gobernador de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, pero digamos, con jurisdicción de mando sobre el país en general. Estalló como un conato de guerra en el norte entre federales y unitarios, ¿no? Se iban a ir a la guerra dos provincias del norte y él delegó al general Facundo Quiroga, que tenía mucha ascendencia en esa región del norte, a que tratara de conciliar pues las partes que estaban en disputa. Y entonces este señor viaja, eh, parece que no fue mucho lo que pudo hacer porque cuando llegó ya habían matado al gobernador de una de esas dos provincias. Y entonces él ya partió de vuelta hacia Buenos Aires. Eh, Le advirtieron en Córdoba, en la provincia de Córdoba, que es donde ocurren estos hechos, que había un plan para matarlo, pero era un militar también de un carácter recio. Además, había sido un gran militar, había ganado muchas batallas. De hecho, lo llamaban el tigre de los llanos, infundía mucho temor y mucho respeto. Y él desoyó la advertencia y dijo, no ha nacido, esa típica frase, no ha nacido el hombre que se atreva a matarme, ¿no? Bueno, y entonces iba de regreso en un coche que allá que se llama Galera,
galera, por eso dice Borges. Después vamos a ocuparnos en detalle de la terminología, pero aprovecho aquí, como estoy hablando de que venía en un coche que se llamaba galera, por eso Borges dice un galerón, ¿no? Para hablar, referirse a que es un coche grande, ¿no? Es un coche de 4 ruedas tirado por varios caballos. Y él iba acompañado de una comitiva, de su secretario, y los otros eran como una especie de guardaespaldas. Pero lo emboscaron en el camino, lo emboscaron, y él cuando oyó desde el interior del coche, los disparos, pues, y el ruido y la vocinglería, pues él asomó la cabeza, eh, y así con su arrogancia dijo, ¿quién comanda esta partida? Convencido de que apenas el, el militar que comandaba la partida esa lo escuchara y lo viera, lleno de miedo se iba a someter a él, pero no. El propio tipo que comandaba la partida le disparó de inmediato en la cara y lo mató. Y a continuación, esa partida que era de 32 personas, de 32 milicianos, pues se ensañaron contra la comitiva de Quiroga y pues, los descuartizaron, pues, con sus sables y sus lanzas, ¿no? O sea, eso fue una masacre total, no quedó nadie vivo. Bueno, esos son los hechos. O sea, esto es lo que recrea Borges en este poema que se llama El general Quiroga va en coche al muere. Ustedes están viendo todavía el texto del poema, ¿verdad? Sí, Bueno, aquí palabras que yo creo que de pronto requieren una explicación es madrejón, que es el cauce seco de un río, ¿no? Este término rezongando, fíjate, aquí está utilizado no un argentinismo, pero sí es un término rioplatense, porque también lo usan en el Uruguay, que allá se usa este verbo en el sentido de reprender, reprochar. Entonces dice, el coche se amacaba, digamos, como reprochando la altura, ¿no? El galerón es el coche, los tapados son los caballos, porque son los caballos tapados, son caballos que no tienen ninguna mancha, ¿sí? Que tienen la piel de un color uniforme. Bueno, los 6 miedos eran los que, aquí Borges da un número aproximado, sí, eran 7, 8, eran los que acompañaban a Quiroga, y obviamente el valor desvelado era Quiroga mismo, ¿no? Que era el coraje en pasta, ¿no? Los postillones, ustedes saben que eran los jinetes que iban delante del coche, ¿sí? Eh, y a ver qué otra, bueno, la cordobesada, ¿sí? La cordobesada es ese grupo los integrantes de la partida porque eran de Córdoba. De hecho, digamos, el autor material intelectual, el autor intelectual reconocido del crimen fue el mismo gobernador de la provincia de Córdoba. Bueno, la estaca pampa eh, es un tipo de amarre del caballo que hacían los indios pampas, ¿no? Obviamente de la pampa argentina. De hecho, el nombre de estos indios fue el que le dio el nombre a esa llanura. Es un tipo de amarre que consiste en que hace un hueco porque precisamente ese fue un recurso porque en la pampa no hay árboles, no hay nada. Entonces, para eh, sujetar el caballo, para dejarlo amarrado en medio de la pampa, ellos hacían un hueco
en la tierra y ahí metían la soga, las riendas del caballo, y cerraban el hueco y el caballo no podía salir, ¿sí? Por un principio ahí físico. O sea, el caballo habría tenido que jalar de manera vertical hacia arriba, pero como el caballo jalaba desde los lados, ahí no había forma de que él saliera, eh, lograr arrancar pues la soga ahí de ese hueco. Entonces, ese tipo de amarre le llaman la estaca pampa, ¿no? ¿Sí? Bueno, ya les he dicho que era un militar temible y temido. El lugar, el punto donde él fue emboscado se llama Barranca Yaco, ¿no? Y aquí Juan Manuel, este Juan Manuel es una alusión a Juan Manuel de Rosas, porque es que si bien el gobernador de, de Córdoba fue encontrado culpable y fue, pues, se demostró que había sido el directo autor intelectual del crimen. Siempre se conjeturó que detrás de ese gobernador había otras figuras más poderosas y uno de ellos era Juan Manuel de Rosas, aunque se suponía que Quiroga era aliado de Rosas y que había ido al norte de Argentina comisionado por Rosas, ¿no? Pero se habla de una traición y esa tesis o esa hipótesis es la que recoge Borges aquí en su poema. Bueno, entonces ya aclarado esto, vamos a leer otra vez el poema y verán ustedes cómo ya desde el punto de vista del sentido, del contenido, pues resulta absolutamente transparente, ¿no? Dice, el general Quiroga va en coche al muere. El madrejón desnudo ya sin una sed de agua, ¿sí? Porque es un cauce que ya pareciera, el cauce de un río que ya pareciera que definitivamente, o sea, que por ahí nunca más va a pasar un río. El madrejón desnudo ya sin una sed de agua y una luna perdida. Fue en la madrugada, ¿no? la, la- el asesinato, y una luna perdida en el frío del alba y el campo muerto de hambre, pobre como una araña. Curioso este símil, ¿no? El coche se amacaba rezongando la altura, ¿no? Iban bajando unas lomas. Un galerón enfático, enorme, funerario. Cuatro tapados con pinta de muerte en la negrura de la noche tironeaban seis miedos y un valor desvelado. Junto a los postillones jineteaba un moreno. Ir en coche a la muerte, qué cosa más horonda. El general Quiroga quiso entrar en la sombra llevando 6 o 7 degollados de escolta. Esa cordobesada bochinchera y ladina, meditaba Quiroga, ¿qué ha de poder con mi alma? Aquí estoy afianzado y metido en la vida como la estaca pampa bien metida en la pampa. Yo que he sobrevivido a millares de tardes y cuyo nombre pone retemblor en las lanzas, no he de soltar la vida por estos pedregales. ¿Muere acaso el pampero? ¿Se mueren las espadas? O sea, aquí está la arrogancia del general Quiroga. Pero al brillar el día sobre Barranca Yaco, hierros que no perdonan arreciaron sobre él. La muerte, que es de todos, arrió con el riojano, él era de la provincia de La Rioja, y una de puñaladas lo mentó a Juan Manuel. O sea, y una muerte de puñaladas lo mentó a Juan Manuel. O sea, como si, no sé, alguien de los lanceros, de los milicianos estos, hubiera mencionado el nombre de Juan Manuel. O sea, aquí lo que se sugiere, pues, es que el que estuvo detrás de toda esta trama, pues, fue Juan Manuel de Rosas.
Ya muerto, ya de pie, ya inmortal, ya fantasma, se presentó al infierno que Dios le había marcado y a sus órdenes iban rotas y desangradas las ánimas en penas de hombres y de caballos. Bueno, fíjense, digamos que el poema tiene un planteamiento central y es que Quiroga va deliberadamente a encontrarse con la muerte. O sea, es lo que propone Borges. Y de hecho ahora les voy a leer una cita de él, de un ensayo, que ya plantea explícitamente eso. ¿Sí? Lo dice el mismo título, el general Quiroga va en coche al muere. O sea, decide, digamos, enrumbarse hacia la muerte en un coche, ¿sí? ¿Por qué? Porque él le advirtieron que lo iban a matar y él desoyó eso digamos, y se le midió, se lanzó, ¿sí? Hacia ese destino, eh, escudándose en su bravuconería, ¿no? De que nadie me va a matar, pero lo que sugiere el poema es que el general Quiroga, digamos, quiso suicidarse, encontrar una muerte eh, propia de él, de lo que había sido él como militar, ¿sí? Eh, y bueno, y la última estrofa, eh, digamos que es como una exaltación hiperbólica de, de ese temor mm, que infundía el general Quiroga, porque fíjense que nos dice que incluso allá en el infierno, allá se presentaron eh, detrás de él las ánimas en penas de hombres y de caballos. O sea, sí, bueno, en principio se entiende que son los de la comitiva que murieron con él. Bueno, este, bueno, rápidamente. Les digo que Borges sostenía en un ensayo que se llama Queja de todo criollo, que está en su primer libro, primer libro de ensayos, que es Inquisiciones. Él dice que el criollo es burlón, suspicaz, desengañado de antemano de todo, y tan mal sufridor de la grandiosidad verbal que en poquísimos la perdona y en ninguno la ensalza. O sea, él dice que las características del criollo argentino es el silencio, eh, la reticencia y un espíritu fatalista. Entonces, fíjense que al final dice, ese nuestro desgano, una manera de referirse a ese determinismo, ese desengaño del criollo argentino, es tan entrañable que hasta en la historia se advierte. Y pone dos ejemplos a continuación. San Martín desapareciéndose en Guayaquil, Quiroga yendo a una acechanza de inevitables y certeros puñales por puro fatalismo de bravuconería. ¿Sí? Entonces, fíjense que era una tesis de él que él eh, desarrolla también en este poema. El general Quiroga va en coche al muere. Bueno, entonces vamos a seguir, eh, digamos que ya nos quedan unos 15, 20 minutos, unos 15 minutos. Vamos a seguir examinando las características del criollismo del primer Borges, ¿no? Ya hemos hablado de dos, que es la exaltación de los suburbios y la evocación del pasado histórico, ¿no? Eh, Mencionemos ahora una tercera característica que está íntimamente conectada con las dos anteriores y que ahora nos puede resultar un poco asombrosa. Ahorita decía Cristi que sí, que no conocía este criollismo de Borges. Pues fíjense,
esta característica de ese criollismo temprano de Borges, de la que vamos a hablar ahora, eh, va a resultar asombrosa para los que pues, conocen más que todo al Borges maduro, ¿no? Teniendo en cuenta que la imagen que tenemos de Borges es la de un escritor plenamente cosmopolita, que puede incluso ser tenido como un escritor europeo, ¿no? Se dice que, Sí, o sea, de hecho, sí, para los europeos, Borges es un escritor europeo que nació accidentalmente en el tercer mundo, ¿no? ¿Cierto? En sí, la periferia del mundo, ¿no? Pero de hecho, yo creo que sí es una visión errónea de los europeos, ¿no? Bueno, esta tercera característica se refiere al hecho de que su criollismo lo llevaba en aquellos años 1920 a contraponer el vigor de la cultura y la idiosincrasia nacionales de Argentina o de la ciudad y la provincia de Buenos Aires, asentadas en una tradición propia frente a la decadencia europea, ¿sí? O sea, Borges en esa época eh, creía que Europa era un continente en decadencia y a esa decadencia le contraponía el vigor de la cultura y la idiosincrasia del pueblo argentino, ¿no? Ahora, esta contraposición ya existía en Argentina, como en general en todos los países latinoamericanos. O sea, me refiero al tema que era el centro de un debate que se planteaba en los términos de criollismo versus europeísmo, o más ampliamente, criollismo versus universalismo o criollismo versus exotismo, ¿no? Un término que se utilizaba mucho en ese tiempo, pero exotismo en su auténtico sentido de gusto por lo extranjero, ¿no? No en el sentido que ahora utilizan, veo yo, muchos intelectuales aquí en Colombia que toman exotismo en el sentido de pintoresquismo, ¿no? Eh, eh, para nosotros, lo exótico era Europa, ¿no? La civilización europea. Bueno, y aquí, entonces, en esa época estaba bien candente ese debate, ¿no? En términos políticos, pero también en términos literarios. Y aquí nos vamos a ocupar de eso en términos literarios, pero ya vamos a ver que también Borges lo asumía en unos términos que iban más allá de lo literario, ¿no? Sí, el debate criollismo versus europeísmo, ¿no? O criollismo versus exotismo, aclarando que en Argentina los extranjeros, los que son tenidos por extranjeros son los norteamericanos y los europeos que no son ibéricos, ¿no? A quienes allá llaman gringos. Es decir, en Argentina un gringo, y creo que todavía es un poco así, no solo es un norteamericano, sino también un alemán, un inglés y un italiano. De hecho, el término gringo solía usarse con mayor frecuencia para referirse a los italianos, que es la nacionalidad que tuvo su cuota ampliamente mayoritaria en la enorme avalancha inmigratoria que experimentó Argentina entre las décadas finales del siglo XIX y las primeras del XX. Pues bien, en ese debate el joven Borges tomó resueltamente partido por el criollismo y así lo formuló en varios textos de sus tres primeros libros de ensayos, que es, ya lo mencionamos en la primera sesión, son Inquisiciones, publicado en 1925, El tamaño de mi esperanza, publicado en 1926, y El idioma de los argentinos, publicado en 1928. Bueno, en este aspecto,
el creísmo de Borges, yendo un poco más allá de lo literario, rechazaba la adopción del modelo de progreso norteamericano y europeo, que según su punto de vista y de quienes lo compartían, ¿no? Que eran varios intelectuales, era una corriente de intelectuales que compartían este punto de vista. Ese modelo de progreso norteamericano y europeo implicaba la degradación o destrucción de los más arraigados valores tradicionales locales, tanto en el campo como en la ciudad, tanto en el campo como en Buenos Aires. En el campo, degradaba o destruía la pampa libre y abierta, invadiéndola con ferrocarriles y encarcelándola con alambrados. Y en consecuencia, degradaba o destruía la idílica, mítica cultura de los gauchos. En Buenos Aires, la degradación se producía por la transformación de la ciudad en una urbe ajetreada y babélica que le reducía los espacios a la tradición criolla, y también por la sobrevaloración que, eh, digamos, como fruto de la penetración, de la imposición de ese modelo de progreso, la sobrevaloración que hacían sus habitantes de todos los elementos de la vida cotidiana que provenían de Europa y de Estados Unidos. Al respecto, son muy dicientes las líneas iniciales de su ensayo titulado El tamaño de mi esperanza, que es el primero de su libro titulado igualmente así, ¿no? Oigan estas líneas, dice: a los criollos les quiero hablar, a los hombres que en esta tierra se sienten vivir y morir, no a los que creen que el sol y la luna están en Europa. Tierra de desterrados natos es esta, de nostalgiosos de lo lejano y lo ajeno. Ellos son los gringos de veras, autorícelo o no su sangre, y con ellos no habla mi pluma. Quiero conversar con los otros, con los muchachos querencieros y nuestros que no le achican la realidad. Realidad, sin la D final. Recuerden que en la sesión pasada hablamos de este también rasgo lingüístico criollo de Borges, que no le achican la realidad a este país. Entonces, fíjense que dice que esos criollos europeizados, ¿sí? Eran desterrados en su propio país, ¿sí? Habiendo nacido en ese país, porque eran nostálgicos de lo lejano y lo ajeno, y decía que ellos eran los verdaderos gringos, no los extranjeros que habían invadido, ¿sí? El Río de la Plata, ¿cierto? Sino que ellos eran los verdaderos gringos, ¿sí? O sea, mentalmente eran realmente gringos, extranjeros, y él decía que a ellos, a esos no se dirigía a él, sino a los otros, los muchachos querencieros y nuestros, que no le achican la realidad a este país. O sea, que no creían que este país fuera, eh, digamos, culturalmente y además geográficamente, o sea, porque él se incorporaba, el criollismo incorporaba el elemento humano y el elemento paisajístico natural. No, esa realidad puramente argentina criolla no era inferior a la realidad europea o a la realidad norteamericana. Entonces, por eso él dice que se dirigía a esos que no le achican la realidad a este país. Ahora,
Uno puede decir, ¿no se contradice esto con algo que señalamos en la primera sesión, en el sentido de que el criollismo del joven Borges se distinguía porque ya incorporaba una perspectiva filosófica o metafísica de la realidad? Habría aquí en efecto una contradicción, dado que tal perspectiva filosófica o metafísica se alimentaba clara e indiscutiblemente de la lectura de los filósofos europeos, digamos de los filósofos gringos, como Nietzsche y Schopenhauer, ¿no? De hecho, el propio Borges, tal como también lo indicamos en la pasada sesión, afirmaba en El tamaño de mi esperanza, en ese mismo libro, que el criollismo que él buscaba era un criollismo que fuera conversador del mundo y del yo, de Dios y de la muerte. Con lo que parece decir que lo suyo era un criollismo no cerrado a todo lo foráneo, sino abierto al cosmopolitismo y a los temas más universales, ¿no? Pero yo creo que esta contradicción, y bueno, y también lo señalan los críticos, es aparente, pues para Borges era posible dialogar con el mundo y con la filosofía occidental, ¿no? Y con todos los temas intemporales y universales de la literatura, pero desde la realidad particular argentina, desde un sentir argentino, ese sentir que para él, como ya dijimos, se caracterizaba por una actitud irónica, desengañada y fatalista ante la vida. Y claro, cómo no, para él era posible ese diálogo con el mundo, pero con un lenguaje argentino, hablando en un lenguaje argentino, con un español peculiarmente argentino, que según él era un lenguaje que se caracterizaba, también lo dijimos ahorita, por la reticencia, por la evitación del exceso y la efusión verbales. Bueno, pero más adelante, en el desarrollo de este curso, veremos que sus ideas al respecto, o sea, sus ideas sobre este debate criollismo versus exotismo o universalismo, se van, digamos, como decantando, eh, pues tal como lo indicó un estudioso de su obra, él va teniendo, digamos, más claro cuál es el internacionalismo legítimo y cuál es el internacionalismo que amenaza y pervierte a la nación, y también qué formas del criollismo pueden incorporarse a la nueva estética y cuáles son simples manifestaciones folclóricas o desviaciones pintorescas, ¿no? Bueno, y con esto cerramos pues la sesión de hoy. Eh, de todos modos, yo quiero anticipar aquí un poquito que en contra de esa visión que existe en Europa y que también se formó en la misma Argentina y en la misma Latinoamérica, pero acá digamos, con un sentido peyorativo, ¿no? ¿Cierto? Me refiero a la visión de que Borges es un escritor típicamente europeo, ¿no? Eh, esa visión no es del todo cierta. En Argentina era una crítica. A él siempre le tocaría batallar con esa crítica de que él era un escritor europeo. Así que el de argentino no tenía nada. Se olvidaron por completo de esta etapa temprana de él. Eh, y en Europa, pues, era como un elogio, era como un apropiarse de Borges, ¿no? Eh, pero
avanzo, digamos, y lo veremos en detalle en las próximas sesiones, que el elemento criollista nunca desapareció del todo en la literatura de Borges, ¿no? Bueno, entonces terminamos y no sé qué quieran, si quieren comentar algo antes de despedirnos. Rafael, le compartí una preguntita Claro, en un el chat. momentico, vamos aquí no, cuando yo finalice es que ya, claro, estaba pensando en la grabación, no, pero cuando finalice, no, sigue, Charles, ¿cómo no? Ahí en el chat te dejé una pregunta. Ah, ya, espérate un momentico, dejo de compartir y miro el chat. Sí, correcto. Ah, ya. Ah, ya. Bueno, aquí alguien ya nos, ya compartió con nosotros el enlace de la grabación por parte de Borges en su propia voz del general Quiroga Bancoche Almuere. Bueno, ¿qué influencia tiene Evaristo Carriego en este Borges criollo? Pregunta Carlos. Bueno, eh, en la pasada sesión dijimos que claro, algunos escritores argentinos influyeron mucho en este giro que dio el furioso vanguardista, ultraísta Borges que había desembarcado de Europa de regreso a su país, en este viraje que él dio hacia el criollismo. Pero mencionamos concretamente a Macedonio Fernández y a Ricardo Guiraldes, ¿no? Eh, Guiraldes, sobre todo, digamos, lo influyó por el lado del conocimiento del, del gauchismo, ¿no? Y Macedonio por el lado del conocimiento de los arrabales, de los suburbios, de Buenos Aires, de los compadritos y eso. Eh, Evaristo Carriego, digamos, no tuvo una influencia directa, manifiesta, Carlos, porque Evaristo Carriego murió muy joven, ¿no? Borges conoció a Evaristo Carriego siendo un niño, ¿cierto? Un niño de 9, 8, 9, 10, 12. Él se va a los 14 años para Europa, ¿no? Porque Evaristo Carriego era amigo de su padre, que también eh, cometía versos, ¿no? Porque pues nunca el padre, digamos, asumió seriamente la vocación de escritor que la tenía, pero escribía a manera de un diletante, digamos. Pero él era amigo de los grandes escritores argentinos de su generación y visitaban su casa y Borges los conoció, entre ellos Evaristo Carriego. Pero cuando Borges regresa de Europa, que es cuando ya él es un hombre, ¿no? Ya es un joven hombre, ya, o sea, ya es mayor de edad ya está convertido en un escritor. Ya Evaristo Carriego había muerto, ¿no? Eh, pero, digamos, influyó en él, no de manera directa a través de la conversación, como lo hicieron Guiraldes y Macedonio Fernández, pero sí, claro, en sus poemas, ¿no? Porque de hecho Borges cuenta que él se llevó, creo que Carriego nada más publicó un libro de poemas, murió muy joven, repito, creo que de 26, 27 años, pero Borges se llevó para Europa el libro de poemas de Carriego y lo leyó bastante y sin duda que lo debió, no, sin duda lo volvió a leer en Buenos Aires, porque Carriego sí Garriego también ya trabajaba
ese tema de los suburbios y de los compadritos. Creo que tal vez fue el primero que lo hizo, ¿no? Eh, Porque Carriego fue vecino de Borges, vivió también en ese barrio de los arrabales que era Palermo. Entonces, sí, sí, yo creo que claro, sí, repito, o aclaro, no influyó de él eh, al nivel de la conversación directa, personal, ¿no? Que intercambiaran ideas, como lo hizo Macedonio, que de alguna manera fue su maestro, o sea, fue, digamos que Macedonio fue a Borges lo que José Félix Mayor y Ramón Viñas fueron a García Márquez, ¿no? ¿Sí? Eh, Fueron miembros de la misma tertulia. Pero claro, pero la poesía de Macedonio influyó y de eso hablaremos en la próxima sesión porque ya digamos que ya esto pertenece a la etapa de transición de Borges. Borges escribiría, como tú sabes, Carlos, muy bien, escribiría un ensayo biográfico sobre Evaristo Carriego, ¿no? Un poco con la oposición de sus padres, porque fíjense, los papás, aunque habían sido amigos de Evaristo, consideraban que Carriego no era un autor de gran talla. Y cuando Giorgi, como le decían a él en la casa, les anunció su proyecto de escribir una biografía o un ensayo biográfico sobre Carriego, ellos trataron de disuadirlo, ¿no? Y le sugirieron que se ocupara de una figura más relevante de la literatura argentina, pero fíjense, de alguna manera aquí se reflejaba en esa decisión de Borges su criollismo, o sea, quiso escribir sobre ese poeta, ese poeta menor, pero que había explorado primero que él las posibilidades literarias del arrabal criollo, ¿no? Bueno, y aquí, Profe, perdón, ay, perdón, profe, sí, sí, el nombre de Guidalbes, el que lo influyó sobre el conocimiento de la Pampa, el nombre de él. Ricardo Guidaldes, que publicaría en, en esos mismos años 1920 publicaría una novela pues, que es un clásico no solo de la literatura argentina, sino de la literatura justamente criollista latinoamericana, que es Don Segundo Somos, ¿no? Ok. Cuyo protagonista es un gaucho. Bueno, y aquí, ya para terminar, bueno, no sé, Cristi, si vas a decir algo, porque aquí tengo una pregunta en el chat. No, no, ya todo bien aclarado. Pues desconocía este criollismo, pues visto así como criollismo de Borges, muy interesante. Joaco, muchísimas gracias. Nos veremos entonces en la próxima. Aquí sí me tengo que salir porque me están esperando. Ok, bueno, Pero nada, muchas gracias y nos vemos en la próxima clase. ok, 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 Cristi, bueno, chao. Bueno, hasta mañana. Chao. Bueno, Noches. aquí me pregunta Carlos y aquí cerramos que dices que es una equivocación considerar que el Borges literario es europeo. Me gustaría mayor claridad al respecto. Bueno, yo creo que esta pregunta es más para desarrollarla en las próximas sesiones, ¿no? Porque precisamente nos vamos a ocupar de eso, ¿no? Pero no, yo por eso dije que simplemente hacía un pequeño avance, ¿no? No quiero ahondar ahora en eso porque es tema justamente de las próximas sesiones del curso. O sea, eh, eh, pero bueno, lo que yo adelanté es que eh, sí, mm, cierta crítica, cierta crítica y ciertos intelectuales y escritores también europeos, eh, no toda, porque de hecho hay algunos europeos y norteamericanos, ¿no? Eh, pero más que todo europeos, pero sé de algunos estudiosos muy serios de Borges
eh, en Estados Unidos que tienen claro, que estudiaron esta faceta criollista de Borges. Pero lo que yo decía es que para, para algunos europeos o para bastantes europeos, eh, Borges es un escritor cuya literatura no tiene ninguna conexión con esta barriada periférica del mundo, ¿no? Que es América Latina, ¿no? Eh, Sino que la literatura de Borges, por todos esos temas de los cuales él se ocuparía en su etapa madura, ¿no? Todos esos temas relacionados con el tiempo, con los laberintos y con muchos problemas que, que digamos, tuvieron, o sí, tuvieron su origen en en la literatura, en la filosofía y en la mitología occidentales, ¿no? Europeos. Eh, lo toman como un escritor simplemente europeo, que para desgracia de ellos, no escribió en inglés, porque además algunos han dicho eso, que Borges debió haber escrito su obra en inglés, porque bueno, ya sabemos que Borges era nieto de una inglesa, ¿sí? Y Borges además eh, era bilingüe, ¿no? Era naturalmente bilingüe, o sea, de niño aprendió a hablar al mismo tiempo el inglés y el español. O sea, y él se desenvolvía tan fluidamente en inglés como en español, e incluso creo que sus lecturas fueron predominantemente en inglés, ¿sí? Leyó mucho en español, obviamente, pero creo que leyó más en inglés que en español, ¿no? Entonces, ellos, incluso teniendo en cuenta esos datos biográficos de Borges, sostienen eso, ¿no? O ven a Borges como un escritor típicamente europeo, no como un escritor latinoamericano, ¿no? Eh, pero, repito, vamos a ahondar en eso, vamos a ahondar en este tema en las próximas sesiones. Va a ser materia justamente de la, creo más que todo, de la cuarta y de la quinta sesión. Bueno, Gracias, Juaco. Muy bueno, interesante. bueno, Carlos, bueno, y espero que hayas quedado enganchado y te veamos en la Sí, próxima sesión también. claro. Mándame el dato por el WhatsApp, te agradezco. Claro, claro que sí. Bueno, Carlos, ok. Bueno, 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 hermano, un entonces, abrazo. igualmente, entonces me despido de Carlos, del otro Carlos, Carlos de la Hoz, mi gran amigo. Bueno, muchas gracias, Juaco. Ok, Todo muy ok, Charles, gracias. De Elvira, que está por Gracias, online. profe, muchas gracias. Angie, que está ahí también todavía, ¿verdad? O se retiró. Angélica. Aquí estoy, Joaco. Lo que pasa es que demoro para activar el micrófono. Ah, Ay, ya, ok, profe. ok. Muchas gracias por todo. Bueno, bueno. Gracias, muy chévere. Y de Orlando Lambuley. Orlando, ¿tú estás en Bogotá o en otra parte del universo mundo? Creo que Orlando no tiene sonido nuevamente. Bueno, pero entonces me despido también de él y entonces nos vemos el próximo miércoles, ¿ok? Bueno, pues, chao.